Pueden pasar muchas cosas de las que tengamos entendimiento cuando no hay armonía y paz en la relación. La sana relación una vez se compartió, esa confianza, ese amor, ese cariño, ese respeto, se vuelve tenso hasta que llega el punto de separarse, de alejarse, dejándose de tratar inclusive. Y al pasar del tiempo ya somos simplemente extraños. Esto es lo que va a ser una discordia entre dos personas. En algunos casos puede convertirse en relaciones hostiles, del uno hacia otro. También hemos escuchado, por ejemplo, en el estado Falcón hace tiempo, como en los años 1980, los años 80, había una familia que estaba compartiendo por licor, algo así, se pelearon. Y no trataron de remediar eso allí. Se tornó en venganza. Entonces, de una familia a otra mandaban bien. Eso salió inclusive en los periódicos de esa época, de los 80 por ahí. Y eso fue una enemistad grande. Hasta eso puede llegar cuando no reconciliamos nuestras relaciones. Aún con desconocidos, no podemos ir a la calle altanero o, como le diría yo, a la defensiva, porque no estaríamos dejando bien para el nombre de Cristo. O sea, tenemos que siempre estar mansos y humildes, con respeto ciertamente. Pero qué tal que en algún momento sucede que estas dos personas distanciadas vuelven a tratarse. Sería lo ideal, ¿verdad? Dejando al lado ese resentimiento y ese orgullo para dar paso al perdón. La semana pasada hablamos en la prédica del orgullo. Eso es un mal que carcome a muchos. Hay que estar pendiente y nunca con eso. De repente nosotros no suframos de eso, pero algún pariente, alguien cercano puede tener. Así que es mejor hablarle de que con eso no se diga nada bueno. Pasar al perdón, aceptar la disculpa nosotros con nosotros, se reconstruye la confianza y cuando finalmente se restaura la paz y los amigos se abrazan, se estará logrando una reconciliación. Ahora pueden entrar en su mente, mi hermano, que de esos dos amigos solo uno tuvo la culpa, el otro es inocente. Ese que es inocente da el primer paso a la reconciliación. Así es la reconciliación que debe existir entre nosotros, así como la que debemos tener siempre con nuestro Padre. Que nuestro Padre es Jehová, quien se acercó a los pecadores, dándonos ese regalo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, el cual es el puente para reconciliarse con el mundo. La reconciliación implica un cambio necesario. Cuando nos reconciliamos, como dije anteriormente, si nosotros los culpables demos ese paso de buscar esa reconciliación, que no haya rencor, que no haya separación. En la reconciliación cristiana, Dios no cambia, Él sigue siendo perfecto, pero Él nos cambia a nosotros, como el resultado de nuestra relación con Él cambia. Ahora le pregunto ahí, conteste al Señor, ahí en su mente, ¿siente la necesidad de reconciliarse con Dios? ¿Cómo te has reconciliado en el pasado? ¿Te sentiste perdonado o perdonada? En cuanto te han tocado el papel de mediador, eres justo, aplica lo que has aprendido aquí o en la voz de la palabra. Darías el primer paso como lo hizo Dios para que haya una reconciliación verdadera. Vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a orar primeramente para poner este servicio en la mano de Dios y que su palabra nos inunde, su Espíritu Santo con sabiduría para reconocer en todos nuestros caminos y ser reconciliadores. Amado Padre Celestial y tan Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por esta oportunidad de podernos reunir aquí como familia, como hermanos en ti, Señor Jesús, para proclamarte, para alabarte, para exaltarte, para celebrarte tu palabra, Señor, de ese mensaje que le traes todos los días a tus hijos, Señor,
Ya el abrir los ojos es un milagro maravilloso que tú nos permites, Señor, Padre Todopoderoso. Tu Hijo Jesús vino y está aquí con nosotros, donde estamos reunidos uno o más en tu nombre. Sabemos que tú estás aquí, puedes con libertad y unción, Espíritu Santo. Danos esa sabiduría, danos ese conocimiento de tu palabra, que podamos ser hacedores de ella y donde nos encontremos, Señor, que seamos embajadores tuyos por excelencia. Sé tú siempre tomándonos de la mano y nunca nos sueltes, Señor. Dejamos todo este servicio y todo lo que aquí va a acontecer en tus manos, sabiendo que tú obrarás en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La reconciliación, mi hermano, cuando vamos a hablar, yo le envié el mensaje de reconciliación. Primero, la reconciliación con nuestro Padre. Segundo, obviamente, con el prójimo. Y tercero, una reconciliación que necesitamos aquí en este país como mucho. Hay muchas guerras, muchos rencores, por pensar diferente. Son cosas que están en el mundo, pero nosotros como cristianos, los que están empezando en el camino, es bueno reconciliar, es bueno buscar la paz, el amor del Señor, dar por gracia a eso que nos ha dado. Amén. La reconciliación se puede decir que es el restablecimiento de una relación armoniosa tras una disputa, conflicto, diferencia. Es el logro del acuerdo tras la discordia entre dos partes. O sea que si hay una discusión, un pleito, lo mejor es reconciliarse. Como dice su palabra, por ejemplo, el esposo, si hay una discusión en el día, antes de dormir, tiene que haber una reconciliación. Tienen que pedirse perdón, tienen que analizar por qué está sucediendo eso. Amén. La reconciliación cristiana, otro término, es la obra de Dios a través de Cristo Jesús, mediante la cual Él establece una relación favorable entre la humanidad y Él mismo. Este tema está titulado Reconciliados para reconciliar. Amén. Vamos a buscar versículos, mi hermano, que ha entrado su Biblia. Vamos a buscar 2 Corintios 5, del 17 al 21. Le busca el hermano que tiene al lado, para que es tu Biblia. Amén. Tenemos que andar nosotros con la de teléfono, también tenemos que estar con la física y sobre todo tenerla en nuestro corazón. Ese es nuestro manual. ¿Lo consiguieron? 2 Corintios 5, del 17 al 21, y dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escúchese bien. El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Como le dije aquí, se nos habla explícitamente. Somos ministerio de la reconciliación. Es como la iglesia que hay diferentes ministerios. Ese ministerio de reconciliación, todos pertenecemos a Él. Amén. Porque Cristo está en nuestro corazón y eso es lo que tenemos que reflejar. Ese amor, esa humildad. Sé que la mayoría anhelamos relaciones sanas. Sé que sí, mi hermano. Pero la imperfección del ser humano nos llevó a herir y a ser heridos.
Nuestro Señor Jesús nos enseña que la reconciliación es indispensable para vivir en plenitud y libertad espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay reconciliación, no hay perdón? Esas partes están ancladas a eso. No pueden ser libres, no pueden ser felices. Aunque quieran demostrar, siempre va a haber ese detalle ahí. En este pasaje encontramos en 2 Corintios, el apóstol Pablo le viene escribiendo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, varias de las motivaciones que controlaban su vida y ministerio. Su confianza en el Señor y su preocupación por agradar a Cristo en una vida de integridad. Pero había otra más, la comisión que había recibido de Dios. Es de una carta a los Corintios que escribió Pablo, y es donde él se da cuenta que está comisionado para ser ese embajador de Cristo Jesús. Si ya no tuviéramos mucho hoy aquí, no hubiera la iglesia. Cada apóstol hizo su parte, y nosotros hoy en día también estamos llamados para eso, para hacer nuestra parte, siendo embajadores de Cristo. ¿Qué no cree así? Pablo era un embajador de Cristo. Jesús le dejó encomendado para llevar un mensaje, uno que era de esperanza y de paz. Dios no estaba en guerra contra los pecadores. Dios había pagado el precio por el pecado, y ahora los pecadores podían creer y ser salvos. Esa sin duda es la gran misión que la iglesia ha tenido desde entonces: llevar el evangelio de salvación y de reconciliación con nuestro Padre. Dios nos ha llamado a todos los creyentes, pastores, líderes, servidores, ministros, a proclamar el mensaje de la reconciliación. Pero primero tenemos que ser reconciliados con Dios, ¿verdad? La relación entre nuestro Creador Todopoderoso y el hombre quedó gravemente dañada. No sabemos por qué, por ese pecado original desde el principio de la humanidad, por su desobediencia, que es su antepasado como lo fue Adán y Eva. A partir de ese acontecimiento, siendo el hombre el causante del agravio, cada vez se alejaba más de Dios. Podemos leerlo en la Escritura: cuánta desobediencia y cuánto se llegó a apartar el hombre de Dios. Ahí podemos ver que buscaban otros dioses, que se emparentaban con otras personas que no la identificaban, a ir hacia andar. Desde entonces el ser humano ha vivido separado de Dios, con una relación rota. Para que una relación sea la reconciliación, al menos una de las partes tiene que estar interesada en que esto suceda. Y esa era una motivación muy poderosa en la vida de Pablo. Por eso es que Pablo, a pesar de la adversidad que enfrentaba, no perdía el enfoque, ese enfoque que le había dado Jesús, de llevar su palabra, esa reconciliación entre Dios y el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Él no le daba vuelta ni lo hacía complicado como muchos lo hacemos hoy en día. Muchos podemos llegar a poner peros. Aunque no estemos metidos en conflicto, sabemos que alrededor hay conflicto, ¿verdad que sí? No hace mucho estuvimos por la casa del rodeo, el pastor, el hermano Miguel Ángel, varios de aquí, llevando palabras. Había un preso inocente, no podemos juzgar. Nosotros, como hemos dicho aquí, somos apolíticos. Llevamos la palabra de salvación, de consuelo, de fortaleza. Y vamos a llevar la palabra de Dios, porque sabemos que muchas personas ahí pueden estar heridas también, unas con otras. Al salir de ahí pueden tener odio, rencor, rencilla hacia esas personas que los colocaron presos en qué circunstancias. Entonces, como nosotros embajadores, fuimos a llevar esa palabra, fuimos a orar también por ellos, porque como dije, y como en la iglesia no podemos juzgar a nadie. Estamos aquí para que unos con otros se den la mano, para ayudar a ese prójimo, para esa fortaleza necesaria, para que no exista ese odio y rencor entre nosotros. Imagínense que en el país Jesús,
no pueden haber peleas. ¿Cómo vamos a resolver? Vamos a tener lo mismo. Tiene que haber una unidad, una reconciliación entre hermanos, para que este país pueda ver la gloria de Dios. Espero que sea así. Pero no solo eso, para otro de su mente, que así como solo el amor de Dios tiene el poder para cambiar a una persona, solo Dios tiene el poder para reconciliar al hombre consigo mismo. Los judíos que se habían colado en la iglesia de Corinto enseñaban que a través de la observancia rigurosa de la ley es que podían reconciliarse con Dios. O sea que haciendo lo que decía el Antiguo Testamento, la ley mosaica, únicamente así era que se iban a reconciliar con el Señor. Pues no, Dios dio a su Hijo para que todos fuésemos reconciliados, tanto judíos como gentiles. Pero Pablo insistía en predicarles a otros que habían recibido de Jesús mismo. Así como estos judíos fueron a esa iglesia, así puede venir cualquier falso profeta o cualquiera que venga a querer engañarnos. Nos podrá juzgar, nos podrá decir muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta siempre con la palabra de Dios que somos salvos, y es salvo aquel que cree en Jesús, aquel que deja que Dios le transforme la vida, que cambie, el que le abre la puerta a Jesús. Así somos salvos. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, para Pablo, Dios había tomado la iniciativa de reconciliar al hombre con él. Desde aquel día en el Edén, cuando le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás? Sabemos que cuando Eva probó el fruto, después le dio a su pareja, Adán, después se le abrieron los ojos y sintieron vergüenza. Entonces, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Dios venía pasando y les preguntó que dónde estaban. Ciertamente Dios sabe que Dios es omnipotente, omnipresente, Él conoce todo, Él está en todas partes. Él preguntó esto: ¿dónde estás? Yo he estado buscando la salvación de los pecadores desde ese momento. En Ezequiel 34:16, invito a que lo busque. Ezequiel 34:16. Listo, mis hermanos. Amén. Ezequiel 34:16 nos dice: yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Esta es una nueva traducción, una nueva versión. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Esto dice la palabra de Dios. Aunque estemos perdidos, Él nos ha dado ese regalo, esa gracia, que por medio de nuestro Señor Jesucristo seamos salvos y alcancemos esa vida eterna que nos espera a cada quien que cree y tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue Dios el que nos trajo hacia sí mismo, y es Él quien deseaba restaurar la relación que estaba rota a causa del pecado. A lo largo de la Biblia vemos que Dios da la salida a eso de lo que está pasando ciertos personajes en su pueblo de Israel. Él daba la solución. En Efesios 2:4-5 encontramos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta reconciliación solo la podemos obtener con nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. No hay otro mediador entre el hombre y Dios. Cuando Dios nos reconcilió, lo que hizo fue restaurar a una relación favorable.
después del mal cometido. Una relación favorable para nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que por medio de su muerte los hombres tuvieran el camino hacia la reconciliación. Es decir, no solo Dios tomó la iniciativa, sino que también Él colocó los medios para ello. La reconciliación con Dios por medio de Jesús. Nos ha hecho amigos de Dios. La enemistad que pudo haber sentido a causa del pecado fue borrada con la sangre derramada en la cruz. Y este es un mensaje transformador que no puede ni debe ser guardado ni callado. Así que mi hermano, todo lo que aprendamos aquí, conocer de la Biblia, de la palabra, que están aquí de corazón, siguiendo a Jesús, siguiendo esa encomienda que nos dejó, tenemos que hablar, tenemos que soltar nuestra lengua para predicar de la palabra, de esa salvación. Como vuelvo y repito, de repente somos salvos aquí, pero hay personas allá afuera que no, es más, ni siquiera conocen la palabra o la han escuchado con distorsión. Por ello es que aún en medio de tantas dificultades que atravesó Pablo, no paraba de predicar a otros este mensaje. Recordemos que Pablo también estuvo encarcelado, naufragó, muchas cosas le pasaron. Así que mi hermano, Cristo lo dijo, podemos pasar aflicciones, pero Él nos salvará de todas ellas. Amén, que no es así. Dígale que está a su lado, ¿tienes a alguien con quien reconciliarte? Hazlo, ese es el momento. Amén. Dios nos ha reconciliado con Él, no solo para que gocemos de su amor, su paz, su perdón, de la nueva comunión con Él, son una enorme bendición para cada uno, para nosotros. Él también nos ha dado esa labor grande, y es que nos dio el ministerio de la reconciliación, como dije anteriormente, como está escrito en su palabra. Pertenecemos a ese ministerio de reconciliación. Cada cristiano nacido genuinamente de nuevo está llamado a este ministerio de la reconciliación. O sea, si aceptamos el Señor Jesucristo, porque en nuestro corazón somos llamados a eso. ¿Cómo lo podemos poner? Es decir, cada uno de nosotros está convocado por Dios a servir a otros, en especial a aquellos que no han escuchado del Evangelio, del perdón y reconciliación con Dios. No debemos quedarnos callados. Tal mensaje de reconciliación debe ser escuchado en todas partes, aún debajo de la piedra, mi hermano. Somos ministros embajadores de Jesús, le servimos a Él. Y cada vez que cerramos nuestra boca para no predicar, estamos desobedeciendo al mandato de Jesús, como lo da la comisión que aparece en Mateo 28, del 18 al 20. Cuando vamos a predicar el mensaje, no vamos en nuestra fuerza, tenemos que recordarnos de eso. Vamos a jugar por nuestra fuerza, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Recordemos que no es un mensaje que estamos llevando de parte de nosotros, no. Eso es un mensaje de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Señor y debe ser predicado no con fuerzas humanas, sino con el poder de Dios. En Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Esto lo dice la palabra del Señor. Ejemplo que dejó Pablo, por ejemplo, Pablo predicó cocina en las casas. Aún estando ahí, él predicó, él alababa al Señor. Él aprovechó esa oportunidad, lo vio como una oportunidad. Está encerrado y esa oportunidad de dar esa palabra de lo que el Señor había hecho con él.
Es el Señor quien nos capacita para llevar el mensaje del Evangelio a otros. Necesitamos estar llenos, fortalecidos del Espíritu Santo para cumplir con esa comisión o labor encomendada. La obra de Cristo en la cruz tiene un valor infinito e ilimitado, porque Jesús es el Hijo de Dios y como todos sabemos, Dios es infinito, es ilimitado. Pero su aplicación es limitada, porque el perdón del pecado solo es aplicable a aquellos que se han apropiado de la obra de Cristo. La salvación está disponible a todo aquel que confía y tiene fe en Él. O sea, es limitada esta aplicación porque el que no conoce a Jesús, no lo reconoce como su único y verdadero Salvador, no podrá ver el reino de los cielos. Y su oferta es ilimitada, no importa si es adúltero, borracho, mentiroso, ladrón, legalista, chismoso, moralista, golpeador, gritón, sea anciano, adulto, joven, hombre o mujer. Jesús puede salvar a todo aquel que se acerca y le abre la puerta. O sea, si hay alguna cualidad de esta en su vida, sé que no es que pasa aquí, pero podemos tener algún familiar, algún vecino, con alguna de estas cualidades. Tenemos que dar ese mensaje de que Dios lo perdona, Dios lo puede salvar, lo puede restaurar y cambiar. Amén. Pero con esa condición, tiene que recibir a Jesús y dejarse transformar, porque si muchos dicen que recibir al Señor, pero hacen lo contrario, se dejan caer ante la debilidad y eso, no está haciendo mucho, está dudando del Señor, de lo que ha hecho y puede hacer en su vida. Y una persona permanezca en sus pecados, su pecado le sigue tomando en cuenta para condenación eterna. Pero en el momento que esta persona acepta y confía y descansa en el Señor y lo reconoce como su Salvador, entonces será contado por justo y toda su cuenta de pecado es cancelada y borrada por nuestro Señor Jesucristo. Un embajador es un ministro de Estado. Como todos sabemos, embajadores, por decir, de Venezuela van a otros países a representar a la República, asuntos diplomáticos, varias cosas que va a hacer un embajador en otra nación, en otro continente. Representa a su propio gobernante en un país extranjero. Reside en un país con lenguas, tradiciones diferentes. Pues así somos los cristianos cuando somos nombrados embajadores de Cristo, del Rey. Aquí hay muchos embajadores, amén. Como le dije, el cristiano se encuentra en este caso, vive en un mundo, toma parte en la vida y en las actividades del mundo. Por decir, un embajador de Venezuela va a la India, es una costumbre diferente, es un lenguaje diferente, tradiciones, comida diferente, todo es diferente. Así no somos solo nosotros aquí en este mundo. Hasta aquí igual somos embajadores del Rey. Somos ciudadanos del cielo, amén. Dios es así. En este sentido, la gente nos puede ver como extranjeros. A veces tú llegas hablando de bendiciones de Jesús y te ven como raro, como si estuvieras hablando un lenguaje que no fuera el mismo castellano. El que no esté dispuesto a ser diferente no puede ser cristiano. Tenemos que tener presente que como embajadores somos diferentes al mundo. Tenemos que aceptarlo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él, como dijo Jesús, pertenecemos al reino de los cielos. El embajador habla en nombre de su propio país. El cristiano debe hablar en el nombre de Jesús. En las decisiones y consejos del mundo, la suya debe ser la voz de Cristo, que presenta su mensaje en alguna situación. O sea, si hay una disputa o algo,
como embajadores debemos llegar ahí y hablar de la palabra, para que haya una reconciliación, para que no pase a mayores, no llegar y hacer parte del show o el espectáculo que se trata de dar en ese momento. La gran responsabilidad del embajador es representar y presentar a su país, a su reino, a aquellos entre los que viven. Tenemos como cristianos el privilegio más honroso de ser embajadores del reino. Si somos ministros de la reconciliación, tal como fue el apóstol Pablo, estamos llamados por Dios a ser esos instrumentos. Debemos que el Señor nos utilice grandemente, que damos siempre esa dirección, que seamos llenos del Espíritu Santo para llevar esa buena nueva a cada parte, no solamente en nuestra casa, sino a donde vayamos. Lo siguiente aquí, estamos llamados por Dios a ser ese instrumento, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el mensaje que debemos de llevar, como dice en este versículo, en el versículo principal. Ahora citemos Romanos 10, 13 y 15. Los invito a buscar en su Biblia, Romanos 10, 13 y 15. Amén. Ok, escuchemos la verdad que nos dice aquí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos puede hacer. ¿Cómo las personas en el mundo pueden invocarlo, pueden conocer de Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. O sea que somos bendecidos y somos llamados a predicar y a llevar esa palabra. Pues como dice aquí, ¿cómo van a conocer al Señor Jesús si nadie le predica, si nadie le toca la puerta, si nadie tiene esa mano amiga, o está pasando necesidad? Oh, hermano, ahí tiene una bolsita para que se sustente unos días, pero también le traigo esta palabra, que Dios es el proveedor, busque de Él en todo momento. Así, hablándole siempre de Dios, porque si nos quedamos encerrados en cuatro paredes, hay muchas iglesias así, y no vamos afuera a llevar el nombre de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Nada más queremos salvación para nosotros. Pues no, queremos la salvación de todos. Sé que esta iglesia es una iglesia de restauración, y cada año hay cosas, hacemos una milla extra para ir, evangelizar, tocar puertas, y muchas cosas que van a venir en el nombre de Jesús. Sé que así va a ser. O sea, tenemos ese motivo que es Jesús, hay que llevar la palabra. Amén. Asegurémonos de que nuestros mensajes, métodos y motivos sean los correctos, de modo que nuestra labor en la obra del Señor pueda ser duradera y necesita la prueba del fuego cuando estemos ante Él, porque sabemos también, ciertamente, que estaremos enfrente con Dios y Él nos preguntará: ¿qué hiciste por mí? Diste la palabra, diste un vaso de agua, hiciste lo que te encomendé. Tantas veces estaba seguido, tantas personas que utilicé para que hablar y dar ese mensaje. Ese momento va a llegar, mi hermano. Así que asegurémonos de ser transmisores del buen mensaje de la palabra de Dios, de las buenas nuevas. Ahora vamos a hablar un poco. La primera parte fue esa reconciliación con Dios, y a lo que fuimos llamados, encomendados a ser embajadores en Cristo Jesús aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí en Guatire, Venezuela.
Estamos orando para que esta iglesia se expanda a cada rincón, Guarela, Caracas, por todas partes, y que exista también como iglesias con sana doctrina, iglesias que salgan a la calle, al mundo, a llevar esa luz de salvación. Pero ahora vamos a hablar un poco también cuando es necesario reconciliarnos con nuestro prójimo, porque como mencioné, creo, primero la reconciliación con Dios, pero también tenemos que reconciliarnos con el prójimo, con el hermano, con el amigo, con el que tenemos al lado, el que nos rodea, porque si no, no hay una verdadera reconciliación con nuestro Padre Celestial. Una relación sana con Dios se evidencia en cómo tratamos a quienes nos rodean. La palabra establece que la adoración a Dios no es plena, es completa, si hay conflictos sin resolver con los demás. Así como lo demostró nuestro Señor Jesús. Prioridad sobre las ofrendas. Vamos a citar un poco la palabra. Mateo 5, 23 al 24. Lo pueden buscar, mis hermanos. Dice amén cuando lo ven. Amén. Dice en su palabra: Jesús enseñó que al presentar nuestras ofrendas en el altar, debemos reconciliarnos con nuestro hermano si él tiene algo contra nosotros. O sea, es importante siempre buscar esa reconciliación entre esos hermanos, ponernos a cuenta. De repente la persona puede creer que aquí físicamente, pero igual hay que buscar esa reconciliación, solicitar ese perdón, para que Dios vea que somos un corazón transformado. El perdón como mandato, otro punto. Debemos perdonar a otros de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Recordemos siempre eso: Dios nos perdona si nosotros perdonamos a ese que nos hace daño. Sé que a veces es difícil cuando existen situaciones como muerte, abusos, es difícil, pero aún así hay que perdonar a mis hermanos. Pídale al Señor, si hay alguno aquí, que le dé esa fortaleza, que el Espíritu Santo lo llene para poder pedir perdón y también saber perdonar. Transformación de relaciones. La reconciliación transforma vínculos quebrantados en relaciones de confianza mutua. Muchos de nosotros cargamos heridas profundas, producidas por quienes amamos, así como también sin querer podemos ser causantes de heridas a otros. El primer paso es sanar, es reconocer nuestras fallas y pedir perdón genuinamente. Cuando podemos nosotros ser provocadores de alguna, como diría, una rencilla, un pleito. No se trata de remordimiento pasajero, sino de un cambio real del corazón que produce frutos duraderos. El rol del perdón y el orgullo. El orgullo puede ser el mayor obstáculo para la reconciliación. Creemos que es mejor mantener la razón que restaurar relaciones. Pero Jesús enseñó que no podemos tener una relación avivada con Dios si no buscamos reconciliarnos con nuestros prójimos, familiares o amigos. Perdonar no es fácil, pero es el camino a la libertad y a la sanidad. En Mateo 6:15 dice: si no perdonan a otros su ofensa, tampoco su Padre le perdonará a ustedes. La oportunidad de reconciliarse está aquí y ahora. Nuestro Padre Celestial nos da muchas oportunidades para reconciliarnos. Cada mañana que Dios nos da la oportunidad de vivir, también recordemos eso. Si tenemos una falta con un hermano, algún vecino, es la oportunidad de reconciliarse.
No sabemos hasta cuándo tenemos esa oportunidad de restaurar esa relación rota con un padre, una madre, un hijo, un cónyuge, un amigo. No sabemos cuando en algún momento vamos a partir, eso es seguro. Por eso te digo aquí, aprovechen esa oportunidad que tienen hoy, mis hermanos, si están enojados con su madre, su padre, su hijo, algún amigo, vecino, es el momento de reconciliarse. Amén. La obediencia en este proceso trae bendición para nuestra vida y generaciones futuras. ¿Cómo podemos iniciar un proceso de reconciliación? Primero, si somos los causantes, reconocer tu parte y asumir la responsabilidad de las acciones. Segundo, busca el arrepentimiento genuino, pide a Dios sensibilidad para entender el dolor del otro. Tercero, da el paso, deja el orgullo a un lado y busca la reconciliación. Perdona a quienes te han herido y aprende también a perdonar. Cierra círculos, abre tu corazón a la restauración. La reconciliación comienza en casa. Los padres tenemos la responsabilidad y oportunidad de modelar este valor para nuestros hijos y familia. Sanar relaciones es parte vital de tu propósito como hijo de Dios. Vamos a alabar al Señor, mis hermanos. Señor, después de haberte adorado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos.
Jesús. Buenas, mis hermanos. Y como conclusión, se podría decir que con la Biblia es la historia de la reconciliación cristiana. Comenzamos en el jardín del Edén, como amigos de Dios, sin vergüenza alguna, y viviendo en comunión con Dios y entre nosotros. Pero entonces el pecado entró al mundo y todas nuestras relaciones se rompieron. Nos convertimos en enemigos de Dios, buscando nuestros propios caminos y viviendo en abierta hostilidad hacia Él. Toda la Escritura entonces es un registro de cómo Dios nos reconcilió consigo mismo. Nosotros huimos y Él nos buscó. Estábamos dispersos como ovejas y Él envió al buen pastor. Nos escondimos en la oscuridad y Él envió la luz verdadera. Estábamos muriendo en una sequía provocada por nosotros mismos y Él envió el agua viva. La gracia y la bondad de Dios se manifiesta plenamente en la reconciliación. Ahora llevamos el Evangelio a un mundo moribundo, diciendo: en nombre de Cristo te rogamos, reconcíliense con Dios. Recordemos cómo lograr una reconciliación. Primero, oración, conversar con Dios sinceramente como un amigo, como hijos que somos de Él. Segundo, arrepentimiento, abandonar las acciones que dañan la relación con Dios y con otros. Tercero, acción, buscar activamente a las personas con quienes se necesita reparar el vínculo. Con alguna diferencia, alguna enemistad, busquemos a esa persona. Perdón, liberar la amargura y ofrecer gracia, imitando el amor divino de nuestro Señor. La reconciliación es emocional para el cristiano, mis hermanos. Es la esencia del Evangelio. Empieza en Dios, pasa por la cruz de Cristo y debe extenderse a nuestras manos hacia el prójimo. Amén. Pónganse sobre su pie, mi hermano, vamos a orar para culminar este servicio. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos embajadores tuyos. Utilízanos como ese gran instrumento que somos en ti, Cristo Jesús, para llevar tu Evangelio a cada parte, a cada rincón, a esa zona donde nos destaca, Señor. Seas tú hablando a través de nosotros, seas tú, Señor, llenándonos con tu Espíritu Santo de sabiduría para extender ese reino tuyo aquí en la tierra. Que muchos sean salvos, Señor. Te pedimos por eso nuestro converso, que lleguemos nosotros a un hermano en Cristo Jesús con tu palabra, con tu buena nueva, que seamos luz en medio de la oscuridad, en las tinieblas que hay en este mundo. Señor Todopoderoso, bendícenos y llévanos siempre la mano por el buen camino, que seamos ejemplo para otros, que seamos como tú, Jesús, ese ejemplo que nos diste. Que seamos hacedores y cumplidores de tu palabra, Señor, que la llevemos en el corazón, atesorándola en todo momento. Padre Todopoderoso, te damos este servicio en tu mano, sabiendo que tú estás obrando grandemente. Si hay algún hermano mío aquí, Señor, que esté en diferencia con algún hermano, algún vecino, algún familiar, lo ponemos delante de ti, Señor, para que haga esa reconciliación, para que haya ese perdón y ese abrazo, Señor, como lo que nos damos aquí en la iglesia. Que sea tú bendecido y glorificado por siempre, en el nombre